puse estos primeros pasos en neurociencia abierta, pero bueno, es un poco retomar estos conceptos y ver un poco cómo se aplican a neurociencia y qué podemos hacer nosotros desde nuestro lugar o qué cosas nos imaginamos para seguir la conversación un poquito. Entonces, una de las primeras cosas a destacar, me parece, del open source es que engloba un montón de iniciativas. A mí me súper gusta esta imagen de que muestra de que es muy versátil, que hay un montón de distintas ramas del open. Creo que también una de las cosas que dijo Tim fue, bueno, no vale ponerle open adelante y listo, ya es open, hay que trabajar para ello, pero bueno, salvo, o sea, hecha esa aclaración, está bueno entender que hay todo un espectro y que implica que el contenido, el open source implica que el contenido, el diseño, el código está disponible libremente para su examinación, su modificación y su redistribución. Y que tenemos que tener las licencias apropiadas para hacer eso y poder redistribuir el material, por ejemplo, o sea, cuáles son los permisos que tenemos para usar ese material que está abierto. Y yo creo que una de las cosas que más se conoce es el open software, pero bueno, creo que es importante, voy a hablar un montón de open hardware, ya tuvimos nuestra charla también de open hardware específico en neurociencia, algo a destacar también, se habló hoy del open access, el acceso a las publicaciones, Vero lo mencionaba en su pregunta, y también está el tema del open data, o sea, datos abiertos, cómo podemos compartir y tener acceso bueno, los datos crudos de donde se generaron esas investigaciones o esos resultados. Así que bueno, teniendo toda esta multiplicidad de iniciativas, rescataba un poco qué nos permite hacer el open source. Hablamos mucho de las cosas, ya se habló de todas estas cosas, pero bueno, los traía a colación una vez más. Este es el logo del open hardware, a mí me gusta porque el open software es redondito y este tiene los engranajes, y creo que es como linda esa idea de que es un engranaje que colabora con otros engranajes, otras partes de este sistema, sean personas o distintos proyectos, para continuar esta rueda. Y bueno, justamente se basa el open source en no reinventar la rueda, en usar las ruedas de otros, multiplicar esfuerzos. Son todas las cosas que estuvimos viendo, construir, adaptar los diseños que hizo otra persona, mejorarlos, cambiarlos. Esto nos permite, como vimos, que personalizarlos a siempre lo relacionamos, ¿no?, con experimentos o nuestros workflows de trabajo científico, pero sería lograr que algo que, como yo lo puedo examinar y modificar, lo puedo personalizar, ¿no es cierto?, a lo que a mí me resulta útil. Este concepto de que es reparable, o sea, si tenemos tecnologías que son abiertas, podemos en principio mirar qué es lo que está debajo del capot y poder repararlo, por más de que está ese argumento que trajo Jacob, ¿no?, de, bueno, vamos a querer contratar un mecánico, una mecánica que sepa hacer eso y que da lugar a que haya un nicho para hacer esas colaboraciones. Pero en principio el open source nos va a permitir, o a nosotros mismos, o a esta persona que venga a ayudarnos en la parte técnica, a hacer eso, a acceder al código, sea de hardware o de software, o los datos, o las otras cosas que se pueden abrir, digamos. Y una cosa más que sería destacar es que, si bien muchas veces es mucho más económico, y ese argumento también estuvo hecho en las charlas de la semana, no necesariamente es gratis, ¿no? Entonces fue una de las dudas que surgía, y que sea gratis, o sea, para algunas personas esto viene de la mano, pero bueno, también hay modelos de negocio que de vuelta vimos hoy, Backyard Brains, los Arduino que usamos, bueno, el caso de software del Linux, creo que dijo Gonzalo, la parte comercial de Linux, son todos modelos de negocios que hacen plata con cosas open source, y son dos cosas que, bueno, hay que hacer esa distinción, ¿no? No necesariamente van de la mano. Un término que se usa para software es FOSS, cuando es Free and Open Source Software, FOSS.
se los comento como es otro término que da vueltas por ahí. Y otra de las cosas más lindas también es la parte de la reproducibilidad, ¿no? Poder saber qué es lo que está pasando en cada parte del proceso y que entonces eso pueda ser reproducible por otras personas. Era una de las máximas que nos contaba Tim cuando él se refería a estas cosas, ¿no? Y todo esto nos permite trascender, ¿no?, de meras usuarios a desarrolladoras, o sea, a fomentar que nosotros colaboremos con nuestros propios sistemas o de registro o de toma de datos y con otras personas, y que podamos acceder a como muchísimo más control sobre nuestra propia producción intelectual, diría, no sé, una cosa así. Y tiene un potencial como democratizador también, ¿no? O sea, esto, lo que veíamos, se baja a muchos niveles, lo que estuvimos hablando de educación, la divulgación, y poder hacer algo con tus propias manos, y gracias a que es open source, es como muy empoderante. O sea, así es como lo veo yo. Y bueno, obviamente vimos que tiene sus sombras, pero quizá eso lo dejamos para la discusión, y hay muchas barreras que sortear también del sistema quizá, ¿no? Porque estábamos hablando de que quizás este modelo, estas filosofías están inmersas en un sistema que todavía no está libre de las quizá viejas, ¿no?, maneras de pensar o de hacer las cosas de forma propietaria, cerrada. Bueno, y en cuanto a neurociencia, o sea, ya abrimos un montón de puertas, voy a pasar súper rápido porque ya lo vimos un montón, pero sí quería que no se olviden de que vimos que hay software abierto, que el Bonsai que usamos, DeepLabCat, OpenCV, como muy específicos, después hay un millón de librerías en Python, en R, en MATLAB incluso, aunque no sea en sí un software abierto, como que tenés... ¿cómo se llama? Sí, funciones que están disponibles. Bueno, yo creo que lo conocen un montón y se lo imaginan. Hardware, ya hablamos hoy, un montón de cosas lindas de OpenEFI, de Backyard Brain, todo lo que mostró André también, de microscopios, o sea, tenemos desde microscopios y equipos de optogenética súper complejos, hasta quizá gradillas y cosas de laboratorio, hay hasta una micropipeta open source que vos podés imprimir y hacerte light en los planos, o sea, como que hay un montón de cosas, o sea, incluso... por decir algo, los vectores virales pueden ser de diseño, son pasibles de tener un diseño abierto, como que el open, esto de que está en un montón de cosas distintas, y que está bueno siempre que sepamos de qué estamos hablando, si hablamos de open science, open neuroscience, bueno, hay un montón una multiplicidad de distintas aristas. Y una de las cuales yo creo que no hay tanto, por lo menos yo no conozco mucho, es los métodos, ¿no? El método, está este modelo de que vamos a un laboratorio y aprendemos de ahí, y bueno, sabemos que eso tiene un montón de virtudes, pero como que el conocimiento se queda medio trabado, y es medio difícil diseminarlo en los papers, no es tan fácil escribir esas cosas, hay papers de métodos, hay otras alternativas, pero empiezan a haber algunas opciones y como maneras de pensar para hacer como una red de estos conocimientos, estos saberes de, bueno, tal especificación no está en el... ¿cómo se llama? En la hoja de datos de esta placa que usamos, pero nosotros nos dimos cuenta que en el pin 7 tiene un comportamiento anómalo, o sea, esto es literal un ejemplo de alguien, y esa persona, estoy hablando de Autopilot Wiki, que después les paso, la idea que tiene es como, bueno, registrar todas estas cosas y que esos saberes no se pierdan, y tratar de hacer una wiki, justamente una red interconectada de todos estos saberes metodológicos experimentales. Bueno, después si quieren les paso la charla, es una locura linda, pero bueno, para ir pensando, ¿no? Software, hardware, métodos. ¿Qué me falta? Datos. Datos, bueno, hablamos un poco...
no, bueno, sí, del acceso a los datos, o sea, eso sería poner los datos en un repositorio público, pero también se puede pensar en el formato de los datos. Esto de que no es tan fácil si yo grabé en un software propietario después acceder a esos datos. O sea, bueno, es muy difícil justamente a propósito. Entonces, hay maneras, estándares que intentan sistematizar el formato de los datos en neurociencia. Algunos son Neurodata Without Borders, y también repositorios para compartir esos datos, openneuro.org y el Dandy Archive, que apareció ahí en las imágenes. Los recupero, después les pasamos el link, me parece, pero recupero algunas cosas que estuvieron flotando por ahí. Yo vi el loguito del Dandy Archive, la vi en la de Jacob, la vi en la de Andrés recién, pero bueno, ¿qué es eso? Bueno, esto es como una idea de recuperar estos conceptos y da para seguir charlando. Y por último, las alternativas de formación que hay en neurociencia que son abiertas. Bueno, esta es una de ellas, donde la idea es que todo el material va a estar subido y podamos compartirlo, y vamos a hablar de eso en un cachito más. Así que bueno, esta parte es como, bueno, ¿cómo luce un proyecto open source? Por ejemplo, uno de código abierto de software directamente. ¿Conocen? No sé si conocen todo, es GitHub. Ponen una manito si sí, todo es sí, ¿no? Bueno, es como súper importante, por eso me aseguro de no pasar de largo sin hablar de GitHub, porque es donde viven la mayoría, me venía a decir, la mayoría de los proyectos open source, especialmente de código, pero también de hardware. Nosotros tenemos nuestras cosas en GitHub, hemos hablado de GitHub, pero bueno, por las dudas. Acá traigo, No, que en el chat dicen que más o menos que no entienden cómo funciona, que por ahí si lo vas a explicar está no bueno. vi el chat. Ok, más o menos. Ceci, buenísimo. Bueno, acá voy a explicar, esto era como un ejemplo. GitHub es una página web que aloja repositorios. Esto es, por ejemplo, el repositorio o repo de Deep Lab Cat, es este software del cual nombramos un montón de veces para tracking. Y lo que permite es el trabajo colaborativo, por eso es como una de las cosas que nutre las colaboraciones en el mundo open source. Está pensado principalmente para software, y lo que permite además ¿por qué permite la colaboración? Es porque tiene el control de versiones, o sea, el control de versionado es un sistema, digamos, o una manera de operar en donde vos haces un cambio y eso queda registrado, y otro usuario hace un cambio y queda registrado, y tiene una manera después de fijarse o de hacer un merge de esos cambios y fijarse qué conflictos hay, qué cambió uno, qué cambió otro. Entonces se puede trabajar como escalar un proyecto que trabajen muchas personas, y también permite fácilmente hacer estas branches que se muestran acá, como que dicen, no sé, branches. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que un proyecto se ramificó y fue para otro lado, y bueno, en esta parte de, no me sale, adaptar la parte de open source de, bueno, tomar un proyecto y cambiarlo. Bueno, acá es como fácil hacer eso, o hay una metodología para hacerlo que te permite saber de dónde vino. Hay otras herramientas para hacer esto. GitHub es, además, un lugar donde se alojan un montón de proyectos que tienen control de versionado y estas herramientas colaborativas. Entonces, en este de Deep Lab Cat les quería recalcar 2, 3 cositas, o 5, o 10, no me acuerdo, a ver si salen. Ahí está. De las entrañas de un proyecto, viste, justo lo dio como un ejemplo de algo que está bien documentado y la verdad está re lindo. Uno mira esto y va a ver cosas que están buenas tener presentes de un proyecto open source. Tenés la licencia. Esto es una de las cosas que veníamos hablando, de que, bueno, yo le tengo que decir a la gente que mi proyecto es open source y en qué característica, ¿no? En qué calidad es open. Eso ahora en un ratito les hago un comentario. Esto están usando acá, muestra de vuelta un tipo de licencia. Van a tener un archivo README que cuenta de qué es el proyecto. O sea, como que no vale, digamos, tirar los archivos por ahí. Esa es un poco la noción de acá. Y unas buenas prácticas es tener estas maneras de poder
hacer girar esta rueda del open source. Sería, bueno, darlo a conocer, estar en un repositorio público, permitir estas colaboraciones, por ejemplo, con estas herramientas que son estandarizadas y fácil para la colaboración, un código de conducta, porque vamos a tener una comunidad que esté interactuando, y unas guidelines, como se llama, una guía para contribuciones, donde te van a decir, o vos podrías encontrar y decir, bueno, yo quiero contribuir, pero ¿cómo sería? Y sí, cómo y de qué manera, medio es lo mismo, pero creo que ahora se va a entender en un ratito. Por último, una de las cosas que se ven en el repositorio es la wiki, que sería la parte de documentación. Hablamos un montón, o recién se habló un montón de tener la documentación, con esto de que no basta tener los ingredientes de la torta, tengo que decir cómo se hace la torta y los pasos para que alguien lo pueda, en efecto, hacer. Y algo que se estila mucho, o que se... cómo se colabora con el proyecto es levantando issues o problemas que tienen o detalles, cosas para cambiar que se detectan en el repo, en el proyecto Open. Entonces le decía que una de las primeras cosas que uno puede llegar a mirar es cómo se contribuye, cómo dicen ellos que quieren contribuir, que es este statement, decir, bueno, acá se contribuye de esta manera, además de que tengo el código de conducta. Y en los issues van a ver cosas como esto, bueno, hace falta esto, hace falta que, che, esto está mal, bueno, distintas issues. Y hay tags, por ejemplo, este dice contributions welcome, habrá otro que diga good for beginners, o sea, hay maneras de, están como las banderitas de, bueno, por acá es la ayuda, no es como un viva la pepa de hacer cualquier cosa. En el mejor de los casos, si ven en nuestro repositorio, no van a ver esto, pero nos pueden preguntar, porque bueno, este proyecto es enorme y tiene un montón de recursos para hacer una documentación súper linda, pero estamos trabajando en eso. Una cosa que sí van a ver son las licencias, en nuestro material son las licencias. Hay distintos tipos de licencias, o sea, hay unas que son más específicas para software, otras más para hardware, y otras más para contenido. Yo no voy a entrar en eso primero, porque no conozco un montón, y además, bueno, es solo para que tengan idea, como, bueno, las entrañas de un paquete, paquete o programa o hardware open source, va a tener estas componentes, dónde están, o si no están, las puedo preguntar, che, ¿cómo se usa tu cosa? No es, bueno, dice open en algún lado, entonces voy y lo uso. No. ¿De qué manera? Bueno, nuestro material está con la licencia Creative Commons, está protegido por la licencia Creative Commons, que probablemente hayan visto en un montón de lugares estos simbolitos. ¿Y qué quieren decir? Bueno, esto es que es este tipo de licencias, las Creative Commons, y después tenés distintas como reglas o permisos. Esto, para utilizarlo, el by es la atribución, tenés que decir quién lo hizo, y esto es el share alike. Esta flechita es como, bueno, tenés que compartirlo de la misma manera que fue compartido con vos. Y a veces van a encontrar otra acá que dice non-commercial allow, sí, non-commercial, no podés hacer cosas comerciales con esto. Bueno, y ahí ven, o sea, como que estas son una serie de reglas a seguir de cómo se pueden utilizar los materiales, en este caso los materiales de este mismo curso. Y después hablamos un poco de que queremos que los usen y que por favor los compartan, y nos gustaría que nos den la atribución, así como nosotros le dimos atribución a de quienes nosotros tomamos esos materiales, que gracias a que tenían licencia Creative Commons, y está muy parecida, o sea, sí, en todos los casos la by share alike, esto de que nosotros tenemos que compartir igual que nos compartieron a nosotros, es que nosotros pudimos adaptar el material al español y hacerle las modificaciones para los equipos que utilizamos nosotros y las ideas que teníamos para el curso. Ceci, perdón. Sí. ¿Y Creative Commons qué implica, o sea, esa licencia? O sea, ¿abarca las otras dos que estaban al lado o es independiente? ¿No? Es el nombre de, o sea, el Creative Commons tiene muchas licencias que se le pueden aplicar distintos términos. Esto es una licencia Creative Commons,
a los cuales los términos son buy y share alike. Ok. Bueno, y yo, porque calculo que, no quiero decir nombre, pero alguien me va a decir, che, bueno, bárbaro, pero yo no soy desarrolladora de software, no voy a ser desarrolladora de software de la noche a la mañana. Yo creo que todos tenemos algo a lo cual aportar, incluso si fuera Deep Black Hat, o sea, es difícil a veces encontrarse el momento para hacerlo, pero si nosotros tomamos de algo open source, entonces parte del concepto es de volver a eso, y se puede hacer desde el punto de vista de la documentación, de levantar issues de, mira, no me funcionó con esto, se puede hacer difusión de esos proyectos, se pueden hacer talleres para hablar de esos proyectos, charlas, etcétera. Como que hay un montón de maneras de aportar, aunque uno no sea tipo hardcore, no te vas a poner a desarrollar Bonsai o Deep Black Hat o whatever. Pero bueno, otra parte de eso es como desde los proyectos propios, en la medida de lo posible, porque también hablamos de las limitaciones estructurales de estar en un laboratorio, en un instituto donde no se trabaja de manera abierta, yo creo que uno puede empezar a mirar qué cosas sí se pueden, qué cosas no, como por lo menos tener abierto el panorama y decir, bueno, acá no estoy pudiendo hacer esto, entonces quizás en otro momento me gustaría moverme a un lugar, si puedo, cuando pueda, donde sí pueda hacer esto, porque para mí es importante. Entonces, si son de los datos, ver qué opciones hay para subirlos a un repositorio público, si hiciste un código, un desarrollo de hardware, subirlo, como decía Jacob, tenerlos todos subidos, nunca sabes a quién le va a servir. En GitHub pueden tener un repositorio personal y lidiar con esos permisos, digamos, sí, como, ¿no? Dentro de vuelta, dentro de un marco de que uno en general a nuestro nivel todavía no es que pueda hacer lo que quiera. Bueno, pero con la idea de que no basta revolear las cosas en la web, ¿no? Documentarlo, entonces incluso si es algo interno del laboratorio, también no va a ser lo mismo, bueno, esta es la lista de materiales y ya, sino que tiene que tener la lista de materiales, las instrucciones para hacerlo, que esté en un repositorio, aunque por lo menos sea el server del lado y se pueda acceder, y dar crédito y las atribuciones a las personas que ayudaron a colaborar con eso, y bueno, yo creo que un diálogo y un planteo de estas cosas, me parece. Y si uno encara algo un poco más abarcativo, si alguien, bueno, quizás no un Deep Black Hat, o sí, pero un software, alguien contaba que hacía el software que todo el mundo en su laboratorio utilizaba, bueno, una de las primeras cosas a tener en cuenta es esto de las licencias y cómo va a ser cómo va a ser compartido, cómo quiero que contribuya a mi software o hardware. Está bueno pensarlo desde el principio, y eso es lo que se conoce como open by design, o sea, abierto por diseño. Como yo desde el principio ya estoy pensando en todas estas cosas que en realidad son características de los proyectos open. Y por último, les traía una serie de links, o sea, antes no tenía las links a las cosas que estaba hablando porque eran como un poquito más generales, pero estas son cosas que yo creo que si a ustedes les interesa pueden fácilmente acceder, pueden ir interiorizándose en distintos aspectos, empezando por las iniciativas globales. Hoy se habló de Open Neuroscience, este repositorio para ver distintas herramientas y métodos abiertos. Hay cosas parecidas como OpenEFIS, que es de Jacob, ¿no? Y más específico a EFIS. Hay uno que es específico para Behavior. Labware también, Andrés estaba trabajando ahí. Más cosas para el laboratorio. O sea, como que hay distintas subcomunidades. Y hay una comunidad súper grande de hardware abierto para ciencia. Gathering for Open Science Hardware, o Global Open Science Hardware, cuyo objetivo es hacer que el hardware sea ubicuo, el hardware abierto sea ubicuo en la ciencia. Y bueno, hoy ya escuchamos un montón acerca de esto, pero les quería comentar que tiene un foro que está recopado y uno se puede como empezar a ver, hay distintos nodos, hay un nodo latinoamericano que es este de Regosh, y tiene seminarios
hay algunas charlas, seminarios, son disparadores de ideas, a veces incluso hasta filosóficas y otras veces mucho más pragmáticas. Y como es de ciencia, no neurociencia, hay de todo, entonces es como muy abarcativo. Y Open Source Neuro es también una de las cosas que mencionó André, que son todas esas charlas que dieron ahí en el YouTube, y me van a ver por ahí, están buenísimas, se las recomiendo, sobre herramientas abiertas en neurociencias, seminarios, ¿no? En cuanto a formación, que antes toqué un toque, perdón, no sé si me están escribiendo. Okay. El INCF es una iniciativa para neuroinformática, que está re bueno, tiene un montón de materiales online, y además tiene este agregado, que me gusta mencionarlo porque es para que los datos sean FAIR, que es también otro estándar, Findability, Accessibility, Interoperability and Reuse of Digital Assets. No vamos a entrar en eso, pero es como básicamente que los datos se hablen entre ellos y que sean como datos abiertos. O sea, también hay reglas. Bueno, ¿qué es que los datos sean abiertos? Bueno, hay que seguir ponernos de acuerdo y seguir una serie de vuelta. No vale revolearlos dentro de un repositorio nomás. Habrá que ver el formato, habrá que ver cómo se encuentran, cómo se manejan. Para atrás. No, Neuromatch, si no la conocen, también está re bueno, tiene unas cosas online y mundiales de Deep Learning y de Machine Learning para neurociencias, también súper hardcore computacional. La verdad, un montón de diversidad, un montón de usos horarios, un montón de material muy cope, está como muy bien organizada, uno soñaría con hacer esas cosas. Y las escuelas internacionales, de las cuales les hablamos bastante, estas son unas que tienen una componente open source, pero hay un montón de otras. Las del Cajal Advanced Training Program, son estas que están acá, y ahora tienen las NeuroKit, que mandan también el kit a tu casa, son pagas, pero muchas lidian con herramientas open source en neuro. TENS, ya la escucharon, ya están las orejas cansadas de escuchar el TENS, pero lo queremos mucho, el Transylvanian Experimental Neuroscience Summer School, donde, bueno, también nosotros tomamos mucho de las ideas de ahí. Y en Uruguay, una opción más local, también remota, es la Neuroscience and AI for All, IBRO-LARC, PDCIVA, Virtual School, un nombre largo como el nuestro, una escuela medio en la región acá muy cercana, que usan las herramientas que vimos hoy de Backyard Brains y el Foldscope que se mencionó en un momento, también para un approach a la neurociencia DIY, o sea, hecho con las manos, do it yourself, hecho por uno mismo en realidad, do it yourself. Nada, súper interesante. Creo que algunos incluso participaron. Y lo que me recuerda a Azu es que son pagas algunas, pero suele haber becas. Entonces, con este ítem, pregúntenos, nos encantaría que puedan aprovechar opciones en persona, y si necesitan con ayuda con el inglés, las postulaciones, vengan, estamos disponibles. Talleres, va a hablar ahora Azu un poquito de todo lo que escucharon de talleres open source. Y por último, una opción de formación que yo creo que está re buena, ya no de neuroespecífica, pero sí de ciencia abierta. Este programa se llama Open Life Science, es un programa de mentoreo para llevar a cabo proyectos open source. Acá, algunas de las cosas que les conté hoy, bueno, como que las tomé de ahí. Estamos participando con el programa de talleres, con la iniciativa de talleres open source, estamos participando del programa de Open Life Science. Y bueno, son como maneras de mirar, levantar la cabeza y ver para dónde está yendo la pelota. Esto que hablamos que quizá en nuestro entorno más inmediato no se escuche tanto de estas cosas, hablamos de que muchos no habían escuchado todavía de estas cosas, y bueno, es cuestión de ir viendo dónde sí se hablan de estas cosas, y este es como un pantallazo de dónde pueden encontrar más recursos, más redes. Y les dejo, bueno, las redes perdón, te preguntan si puedes repetir lo de Do It Yourself, pero no entiendo si es el curso o las siglas, así que... Sí, si son las siglas, es el DIY, es Do It Yourself, y la escuela es Virtual Associate School, o sea, IBRO-LARC, PDCIVA, que es la gente de Uruguay.
SIVA, Virtual Associate School, DIY, Neuroscience, and AI for All, algo así. De Marita Casteló y Carolina, algo. Muy interesante también, con envío de kit y seminarios, está muy bueno. Bueno, eso, y para que quedemos conectados, está el Discord, que ahora estuvieron participando dentro del curso, pero la idea es que haya más canales del resto del material de talleres open source. Hay una red de estudiantes bastante argentinocéntrica, y ahora está medio calladita, pero bueno, es un lugar más a donde buscar recursos. En Twitter, sigan todas las cuentas de las cosas que les interesa. A mí, yo lo uso profesionalmente y aparecen un montón de cosas de vuelta, de las cuales yo acá no me hubiera topado en el pasillo yendo a buscar un vaso de agua. Y en cambio, bueno, en Twitter por lo menos es un poquito de acceso. Me faltó acá en la parte de seminarios, el resto de las cosas de Worldwide son, son seminarios que están disponibles en la web y está buenísimo. Nada, yo lo escuché ahí, André, por primera vez, y nunca lo había escuchado en mi país porque no venía a visitarnos, que yo supiera. Bueno, otro Slack de Neuromethod. Digo, sigamos las conversaciones, esta red, estos noditos que se van conectando, seamos nosotros, vayamos conectándonos y viendo distintas maneras de seguir moviendo estos engranajes.